Hola a todos, mi nombre es Ameyali del Carmen Aguirre García y en el siguiente video les voy a hablar un poco sobre la fisiopatología de las enfermedades metabólicas. Voy a explicarles un poco la definición de los trastornos de los hidratos de carbono, de los lípidos, proteínas y trastornos de la tiroides. También les explicaré el concepto de síndrome metabólico, su diagnóstico y el objetivo nutricional. Primero debemos entender qué es el metabolismo, y este es el proceso que el cuerpo utiliza para producir la energía que necesita a partir de los alimentos que consume. Los alimentos están compuestos de hidratos de carbono, proteínas y las enzimas se encargan de descomponer la comida en azúcares y así. Este combustible se puede utilizar de manera inmediata o el cuerpo lo puede almacenar para utilizarlo posteriormente. Esto se almacena en los tejidos corporales. Los trastornos ocurren cuando hay reacciones químicas anormales que impiden el proceso del metabolismo. Esto puede que haya demasiadas sustancias o muy pocas que impiden que el organismo funcione de manera correcta y tenga una vida saludable. Hay varios tipos de trastornos. Estos pueden afectar la descomposición de las proteínas, de los hidratos de carbono y de los lípidos. Cuando se tiene un trastorno puede que no se cuente con las enzimas suficientes para descomponer los hidratos de carbono o que estos no funcionen de manera correcta. La diabetes mellitus incluye un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por niveles altos de glucosa en sangre como resultado de defectos en la secreción de insulina, en la acción de insulina o en ambas, y alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Es por esto que la cantidad de glucosa se acumula en el organismo y aparece en enfermedades como la diabetes mellitus. Existen dos tipos de diabetes. En la diabetes mellitus tipo 1 existe una deficiencia absoluta de insulina. Esta suele empezar en la juventud o en la infancia, pero puede aparecer a cualquier edad. Se necesita insulina exógena para evitar la cetoacidosis y obviamente el fallecimiento. Diabetes mellitus tipo 2 con componente predominante de resistencia a la insulina y deficiencia relativa de insulina, o con componente predominante de deficiencia de insulina. El diagnóstico se suele establecer después de los 30 años, aunque hoy en día el diagnóstico es más frecuente en niños y personas jóvenes. La diabetes tipo 2 es el resultado de diversos factores, tanto genéticos como ambientales. Las anormalidades fisiopatológicas más identificadas son las que comprenden defectos de la secreción y acción de la insulina. Estas anormalidades se van modificando de acuerdo con la historia natural de la enfermedad y algunos mucho antes de que se realice el diagnóstico clínico. Los trastornos de los lípidos aparecen cuando el organismo no cuenta con las suficientes enzimas para descomponerlos, o las enzimas no pueden funcionar de manera correcta y no se puede convertir la grasa en energía. Esto ocasiona que los lípidos se almacenen en el organismo y causen enfermedades. Con el tiempo se pueden dañar las células y los tejidos, principalmente el cerebro, el sistema nervioso periférico, el hígado, el vaso y la médula ósea. El trastorno de los lípidos se define principalmente como dislipidemia, que es un conjunto de enfermedades asintomáticas que como factor común son causadas por concentraciones anormales de lipoproteínas sanguíneas. Las lipoproteínas se clasifican en buenas y malas. Como malas tenemos las kilomicrones y kilomicrones remanentes, los VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, y LDL, lipoproteína de baja densidad. Como lipoproteínas buenas son las de alta densidad, HDL. La dislipidemia es un factor causal de la aterosclerosis. Esta enfermedad es asintomática y se detecta por concentraciones sanguíneas anormales de colesterol, triglicéridos o colesterol HDL. El trastorno de las proteínas se representa básicamente por las aminoacidopatías.
Estas son enfermedades del metabolismo que son hereditarias o por errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos. El defecto inicial se debe a una alteración en el ADN, que es el material genético de todos los seres vivos, y aparece la alteración en la estructura del ADN, después la alteración de la estructura y función de una proteína, y luego la alteración de la función de las células y órganos en las que estas proteínas o aminoácidos participen. Las aminopatías más comunes son la hiperfenilalaniniemias, la forma oculocutánea del albinismo, alcaptonuria, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, y cistinuria y la enfermedad de Hartnup. La glándula tiroidea es un órgano muy pequeño que produce hormonas que afectan a todo el organismo, a los órganos, a los tejidos y a las células. Por esto ejerce una gran influencia sobre la salud. La glándula tiroidea responde a la hormona estimuladora de la tiroides, TSH. Es una hormona secretada por la hipófisis. Al ser estimulada, la glándula tiroidea produce dos hormonas principales, tiroxina, T4, que recibe ese nombre por sus 4 moléculas de yodo, y la triiodotironina, T3, que es la hormona tiroidea con 3 moléculas de yodo. La glándula tiroidea regula múltiples procesos corporales, incluidos el metabolismo de las grasas y de los hidratos de carbono, así como la temperatura y la frecuencia cardíaca. La glándula tiroides es la principal responsable del control metabólico del organismo. Las hormonas tiroideas regulan la producción y actividad de numerosas enzimas, el metabolismo de otras hormonas y la utilización de sustratos, vitaminas y minerales. Por eso van a afectar no solo al crecimiento y al desarrollo, sino también a la función de la mayoría de los tejidos. Los trastornos de la tiroides pueden ser por causa genética, inflamatoria, autoinmune o neoplásica. En todos los trastornos se observa una alteración de la secreción hormonal, por lo tanto, puede haber exceso, que es el hipertiroidismo, o defecto o poca hormona, que es el hipotiroidismo. Ahora hablemos del síndrome metabólico. Este síndrome se da debido al exceso en el consumo de grasas y calorías y a una vida sedentaria. Todos estos son factores que promueven el crecimiento del tejido adiposo y a la obesidad. La Federación Internacional de Diabetes define el síndrome metabólico como un conjunto de alteraciones metabólicas constituido por obesidad de distribución central, disminución de las concentraciones del colesterol y las lipoproteínas de alta densidad, así como el incremento de la concentración de triglicéridos, elevación de la presión arterial e hiperglucemia. En el diagnóstico del síndrome metabólico se deben observar algunas de las siguientes anomalías, que son el perímetro de la cintura mayor a 102 centímetros en el hombre y 88 centímetros en la mujer, concentración sérica mayor de 150 miligramos sobre decilitros y concentración de lipoproteína de alta densidad menor a 40 mg/dl. En el hombre y menor a 50 en la mujer, la presión arterial mayor o igual a 135 sobre 85 o glucemia preprandial mayor o igual a 100 mg/dl. El tratamiento para el síndrome metabólico tiene el objetivo de dar al paciente una posibilidad de llevar una vida saludable. La dieta debe de ser limitada en grasas saturadas y grasas trans. Se debe elegir una variedad de alimentos nutritivos que incluyan frutas, verduras, granos y tiene que ser balanceada y sobre todo tiene que ser una dieta personalizada. El objetivo es llegar al peso saludable del paciente, evitar que tenga situaciones de estrés e incluir actividad física regular. Es importante conocer la fisiopatología de los trastornos metabólicos para poder saber cómo son los procesos de las patologías, qué enzimas son las que están trabajando de manera incorrecta para poder ofrecer un tratamiento nutricional. Saber
qué alimentos se pueden consumir, cuáles son los que se deben evitar, qué tanto de actividad física se debe integrar a la terapia o a dicho tratamiento. Es primordial hacer cambios en nuestros hábitos dietéticos para mejorar nuestro estilo de vida. Como pudimos aprender en esta unidad, no existe una dieta como tal, más bien tenemos que hacer un plan personalizado y pues para poder realizarlo tenemos que conocer la fisiopatología de la enfermedad.